Recording in progress. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Como saben, yo soy Ana Cecilia González y estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta magnífica presentación, este congreso. Gracias, gracias infinitas por la oportunidad. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartirles un poco de mi historia y a través de mi historia, de mis experiencias, ponerlos un poco en conexión con lo que significa ser paciente. El punto de vista, por eso es que esta plática se llama Desde el Corazón, porque voy a hablarles desde el corazón. Déjenme compartirles esta presentación y de esta manera lo hacemos un poquito más ameno. ¿Por qué se llama Desde el Corazón? Porque, bueno, eh, yo nací con una cardiopatía congénita sumamente compleja. Para todos ustedes que seguramente lo entienden, nací con transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Estamos hablando de 1964, donde la esperanza de vida para pacientes como yo era prácticamente nula. No había mucho que hacer, no había recursos médicos ni en México ni en Estados Unidos. Realmente era algo totalmente desconocido. En ese momento, bueno, sabían que algo pasaba porque nací muy amoratada, muy diferente a mi hermana mayor que había nacido hacía un año, 3 meses. Sin embargo, no le dieron mayor importancia hasta que empecé a tener problemas para comer. Pero antes de irme a toda esta historia, déjenme contarles por qué es que este es mi libro, es el nombre de mi libro, y no lo pongo aquí para promocionar, sino para que podamos entender un poco la historia. Este título lo decidí escribir en cuidados intensivos, lo escogí en cuidados intensivos al borde de la muerte en 1989. Fue la primera vez que yo recibí una cirugía de corazón abierto, porque no había habido nada antes. Sin embargo, yo seguía con vida. Y se llama, el título es Cuando vivir no es para siempre. Y esta es la historia que les quiero ir contando poco a poco, y quiero que conozcan, esta es una niña de 4 años cuyos padres al nacer recibieron este diagnóstico tan poco prometedor. Sin embargo, pongo esta fotografía porque ven ustedes a una niña llena de vida, sonrisa, inclusive traviesa. Y así me considero que fui toda mi vida. De hecho, mi madre hasta lo dice de broma que fui la que le dio más dolores de cabeza. Y yo creo que tiene que ver con estas ganas de vivir que yo tuve sin saber que estaba tan grave, tan delicada de salud. Y yo les voy a poner este ejemplo, que para mí mi vida durante mis primeros años de vida fue como para un niño o para cualquier persona que no tiene idea lo que significa ver bien hasta el momento en que recibe anteojos. Entonces tú no sabías, yo no sabía que no podía respirar bien, que no tenía oxígeno. Es como aquel que no sabe que no ve bien hasta que tiene unos anteojos y se da cuenta, esto es ver, esto significa ver bien. Entonces, con esta fotografía, quiero compartirles, aquí está esta niña traviesa, no la había puesto, perdón, esta niña traviesa de, con una sonrisa que para mí me da mucha esperanza. Este es el primer momento de sufrimiento y dolor que yo recuerdo como niña y se los quiero compartir porque creo que en base a todas estas historias que les quiero contar, van ustedes médicos a darse cuenta. Quiero conectarlos un poco con mi corazón, con lo que yo viví. Ahorita las cosas son muy diferentes porque hay mucho más conocimiento, pero recuerdo que cada vez que yo tenía una gripa, un problema, cualquier situación que se me complicara inmediatamente era grave. Y recuerdo que a los 4 años me llevaron al Hospital Infantil de México, precisamente aquí de la Ciudad de México, para tratar de ver qué hacer, porque tenía una gripa, se me complicó muchísimo. Estaba yo en cuidados intensivos y en aquel entonces no se tenía lo que hoy en día tenemos muy claro de la necesidad de mantener a la familia lo más cerca posible de un niño. Y el primer momento de sufrimiento y dolor que yo recuerdo es justamente en esta edad. Tenía 4 años en cuidados intensivos, me pusieron en una cuna muy profunda, donde, para que no me imagínense, que hace una niña de 4 años en una cuna
y con lo traviesa que yo era y llena de vida, lo único que podía hacer era llorar y tratar de escaparme lo más posible, pero obviamente me tenían ahí contenida junto con muchos otros niños. Y las visitas únicamente eran una hora en la mañana y una hora en la tarde. Eso era todo lo que podían entrar los papás en aquel entonces. Estamos hablando de 1900, yo nací en el 64, 1968. Entonces, recuerdo que mi madrina y mis padres fueron a verme y me llevaron una muñeca de esas modernísimas que, que le jalabas el cordoncito y podía con eso llorar en aquel entonces. Entonces, yo lo que necesitaba era expresar lo que yo sentía de estar ahí encerrada. Me sentía abandonada por mis papás, abandonada por mis hermanos, por mis abuelos. Y la única compañía que yo podía tener ahí era mi muñeca. Y obviamente, con esta falta de oxigenación, mis uñas empezaron a ponerse completamente deformes, moradas, mis labios morados cada vez que lloraba. Imagínense, tendría un 68, 70% de oxigenación en ocasiones, y eso era una constante. Yo creo que a lo más que llegaba era 74 durante toda mi niñez. Entonces, cualquier esfuerzo era inmediatamente ponerme morada. Entonces, como yo me cansaba mucho para llorar y estaba muy enojada porque estaba ahí, la cosa era que alguien llorara. Entonces, o lloraba yo o lloraba la muñeca. Entonces, todo el tiempo estaba yo con mi muñeca. Y les cuento esto porque ella, esta muñeca que yo le puse Dora, era mi compañía. Quiero conectarlos con este momento en el que llegan unos doctores residentes, seguramente ya a lo mejor ya los tenía cansados de mi muñeca, pero llegan a platicar conmigo, a jugar conmigo. Uno de ellos toma mi muñeca, empieza a jugar con ella y la rompió. Imagínense nada más lo que a mí representó, porque en las noches Dora era mi compañía. Yo me sentía sola, abandonada, triste, sumamente triste. Y esa noche la recuerdo como uno de los primeros recuerdos de sufrimiento y dolor, de abandono profundo que sentí. ¿Por qué? Porque el doctor, pobre, tratando de reparar el daño, dijo: Yo te la arreglo, no te preocupes, déjame llevármela y voy a tratar de yo, obviamente llorando a gritos, le decía: no, eres tonto, ¿por qué hiciste esto? No. Bueno, total, él trató de llevársela para arreglarla y esa noche me quedé sin Dora. Entonces, creo yo que ese momento tan solo, tan vulnerable, fue probablemente la primera vez que yo me di cuenta que, que estaba sola, que ahí no tenía compañía, que estaba enferma, que algo pasaba. Pero ¿saben cuál era mi pensamiento? Es: ¿por qué estoy aquí yo y no mis hermanos? En mi mente chiquita, en mi mente inocente, yo creía que me estaba portando mal. Yo creía que me estaban regañando porque ¿por qué? Porque cuando preguntaba qué me pasaba, no me daban respuestas. Simplemente: no te preocupes, todo está bien, aquí tienes que estar. No había una consideración de que esta niña necesitaba una explicación. De hecho, cuando mi mamá se iba a- y me dejaba sola ahí con Dora, recuerdo perfecto, y esto es algo que ella me compartió, que yo le gritaba, imagínense ustedes, a mi madre le gritaba: es que eres mala, mala, ¿por qué me dejas aquí? ¿Por qué te vas? Sin entender lo que me pasaba. Y parte de lo que quiero compartirles es esto. Esta imagen me la creó inteligencia artificial y es exactamente como me sentía. Estaba yo en medio. Estaban alrededor mis papás, los doctores, todo el mundo hablando acerca de mí, pero nadie realmente me preguntaba o me compartía qué era lo que a mí me pasaba. Y lo que los quiero invitar yo ahora es pensar un poco en esto, y creo que ya estamos bastante diferente ahora, después de 60 años, cuando un niño pregunta: ¿qué me pasa? Démosle una respuesta, porque no ofendamos su inteligencia. Él sabe que algo está pasando, entiende que algo diferente en mi caso era diferente a mis hermanos. ¿Por qué estoy yo aquí y no están mis hermanos? Sin entender cómo funcionaba la vida, sin entender realmente qué es lo que me estaba pasando. Yo trataba en mi corta mente de darle una explicación a todo esto. Yo inclusive llegué en muchos momentos, imagínense, a la edad de 5 años, y esto es real, yo llegué a pensar que era hija de Godzilla,
¿Por qué Godzilla? Porque Godzilla en aquel entonces eran las caricaturas que veíamos, era un dinosaurio que se ponía morado, como me ponía yo. Y bueno, como nadie me explicaba nada, seguramente yo era, a lo mejor era adoptada, a lo mejor era algo distinto, porque yo no veía que nadie se ponía así cuando jugaban o cuando corrían o cuando estábamos en cualquier momento de llanto inclusive o de enojo. Yo me veía diferente. Entonces, la sensación de ser ignorada fue una constante durante mi niñez. No, no veía que alguien contestara mis preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie me preguntaba qué pensaba yo? Y aquí les quiero contar una historia de cuando justamente tenía 5 años. Imagínense los doctores tratando de salvarme la vida, tratando de entender qué era lo que me pasaba, de cómo manejar mi caso. Me llevaron a esta salita de inspección. Estaba yo en mis calzoncitos de Holland, pero exclusivamente con esa ropa interior. Y me pusieron chupones por todos lados. Nadie me preguntaba si yo quería que me tocaran, porque los doctores llegaban inmediatamente, me empezaban a apretar las uñas, porque era de llamar la atención cómo se empezaron a deformar mis uñas. Y ahorita les voy a mostrar una fotografía de cómo llegaron a estar, de palillo de tambor, como les llaman, totalmente sin oxígeno, deformadas. Y luego me ponían chupones, me acostaban y me decían que tenían que hacerme un electrocardiograma. Para empezar, no entendía yo ni qué era eso, pero tampoco daban muchas explicaciones, al menos no en aquel momento. Y recuerdo que yo me enojaba y decía, ya no quiero, quítenme esto. Y la reprimenda que yo recuerdo era, o te quedas quietecita sin moverte, o aquí vamos a pasar mucho rato. No, pues que obedeces, te quedas quieta, no te mueves, pero sin entender qué me pasaba. Y quiero que vean este punto de vista desde una niña de 5 años, donde yo me sentía agredida, me sentía acosada, inclusive, que qué me están haciendo, por qué. Y nada más era obedece y quédate tranquila, sin entender qué era lo que me pasaba. Y luego terminan de ver el electrocardiograma, me quitan todos estos, que antes era, te ponían una pomadita y era un chupón que se pegaba a la piel. Hoy en día ya es muy diferente que la manera en la que te hacen un electrocardiograma. Pero en aquel entonces todo eso a mí me asustaba. Me quitan todo eso, se salen todos de la salita y dejaron la puerta medio abierta. Entonces imagínense mi vulnerabilidad. Y además con la educación que me habían dado mis padres, yo sentía que estaba desnuda. Nadie me había tapado con una sábana. Me sentía como un robot que me tenía que quedar quieto para que ya no me hicieran nada de eso. Y todos salían afuera a discutir mi caso, pero nadie hablaba conmigo. Bueno, esto se los comparto porque, claro, dices, es un niño que va a entender. Algo entendía yo, pero yo necesitaba respuestas. Mi vulnerabilidad, el cuidar el detalle de cubrir al paciente, de preguntarle al niño, oye, vamos a hacerte esto, vamos a tocarte, para mí era importantísimo porque era yo, era mi cuerpo y todos estaban tratando de salvarme la vida, pero yo no lo podía ver así de claro en ese momento. ¿Qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Que, que después de muchos años, tendría 7 u 8 años, todavía muy molesta porque no entendía qué me pasaba, yo nada más veía que me llevaban al médico constantemente. De ahí el título de mi libro. ¿Qué hace una niña cuando se entera que no vivirá para siempre? Porque saben que a veces los papás y los doctores, los adultos, decimos mucho más información con todo lo que no decimos. Entonces, eh, yo recuerdo que hubo un momento en el que le dije a mi papá, papá, ya no más, ya no quiero, por favor, que me lleves al doctor. Mamá y papá, ya no quiero, ya me cansé, ¿por qué no vienen los demás? En ese momento se dieron cuenta mis papás que tenían que hablar conmigo y que tenían que explicarme que yo tenía un problema de corazón y que seguramente que no sabían cuánto tiempo iba a estar bien, que tenía que cuidarme, que tenía que hacerle caso a los doctores. En ese momento empecé a llorar. Fue un llanto que dice mi madre es la que lo recuerda, inconsolable. Pero ¿saben qué? Ahí entendí muchísimas cosas. Y para empezar, lo primero que entendí es que me iba a morir.
Dije yo, bueno, entonces, y se instaló en ese momento el fantasma de la muerte en mí, aunque mi papá nunca me lo dijo de esa manera. Yo así lo entendí. Dije, bueno, entonces no voy a vivir para siempre, como todos los demás niños, que te imaginas a esa edad ni siquiera piensas en la muerte, pero ahí se instaló ese fantasma con la poca información que me dieron de que mi corazón estaba mal. ¿Y qué hace una niña? Bueno, siempre he dicho yo que tenemos dos opciones. Y gracias a esta plática de mi papá, me vino esta oportunidad de ver la vida de otra manera. Entonces nos quedan dos opciones: vivir muriendo, que es la autolamentación, o sea, vivir tu vida lamentándote por todo lo que te está pasando mal. O la otra opción es que vivir al máximo, que fue la que gracias a Dios opté, que es morir viviendo. A veces, como les decía, los padres y los médicos decimos mucho más con todo lo que no dicen. Y esta es una imagen que me creó inteligencia artificial de mi papá hablando conmigo, dándome esta explicación a esta niña que tendría yo casi 8 años. Pero ahí entendí que tenía esas dos opciones. Y fíjense, la contestación de mi padre tan maravillosa fue, cuando yo le pregunté, bueno, papá, ¿qué va a pasar conmigo? Y me dio el diagnóstico, me dio el pronóstico que les expliqué hace un momento. Y entonces digo, un poco a su medida, a mi alcance. Y entonces, pero me dijo, mira, ese es el diagnóstico, ese es el pronóstico. Pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? ¿Qué pasa si las cosas son distintas? Podríamos probablemente verlo de otra manera. Entonces ahí se me abrió un panorama. Obviamente la fe, la manera en la que mis padres me educaron, me podía cambiar la imagen en ese momento. Y aquí es en donde entendemos que a veces la fe, el creer que las cosas pueden ser distintas, a mí me abrió un panorama de oportunidad. Porque yo sé que a veces las situaciones, sobre todo enfermedades condiciones tan serias como lo es la mía, con un solo ventrículo, estenosis pulmonar, transposición de grandes vasos, y donde apenas la ciencia empezaba a descubrir qué hacer con casos como estos, a veces el solo hecho de tener una luz de esperanza permite que las cosas sean distintas. Y parte de lo que yo quiero compartirles también es que cuando estaba escribiendo mi libro, entrevisté a mucha gente y uno de ellos fue precisamente el primer doctor que me operó. Y él lo que me decía era es que, bueno, médicamente no había una explicación de cómo seguía yo con vida, pero que él quería que yo contara la historia, desde qué punto de vista pudo haber habido un cambio, una diferencia, algo que probablemente cambió la perspectiva o la manera mía de ver la vida. Y una de las cosas que les puedo compartir es que gracias a Dios mis padres nunca me cortaron las alas. Y yo empecé a crear sueños, oportunidades. Y hoy en día hay mucha información al respecto de cómo es que el cuerpo responde a la manera en la que estás pensando. Yo nunca me vi a mí misma como una persona enferma. Me vi como alguien que tenía una condición diferente, pero que tenía que adecuarme a ella para poder seguir viviendo. Y déjenme seguirles compartiendo esto. Entonces, esto definitivamente cambia mi manera de ver la vida desde esa corta edad. ¿Cómo enfrenté la adversidad? Bueno, lo primero que hice, lo primero que tuve que hacer es aceptar que las cosas eran así. La negación nunca nos lleva a avanzar, al contrario. La negación lo único que nos hace es limitarnos a crear una oportunidad de vida diferente. Acepté, tengo una situación de corazón, tengo esto distinto, pero fíjense la fuerza que a mí me dio el el tener una respuesta de parte de mis padres, el que cuando yo preguntaba podían contestarme. Estar a ciegas a mí nunca me ha servido, creo que a ningún paciente. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos los pacientes hacernos responsables de lo que tenemos para actuar de acuerdo a ello. Entonces mis papás podrían limitarme todo lo que quisieran, pero si yo no entendía por qué me estaban limitando o por qué me seguían cuidando, esto lo único que me iba a llevar es a una depresión total y dejar de tener el control simplemente de sentir mi cuerpo,
¿Por qué de repente siento que no puedo? ¿Por qué me falta? Entonces, hacerme responsable y de ver hasta dónde estaba mi alcance. ¿Qué información le dejamos a nuestra cabeza, a nuestra mente? Y yo les pregunto, ¿qué nos decimos a nosotros mismos todos los días? Para mí ha sido elemental. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con la información que le damos a nuestra propia cabeza, inclusive a los demás. Cuando alguien, y esto me ocurrió y se los voy a decir un poquito más adelante, cuando la información que damos es completamente limitante y restrictiva, y tú no tienes otra manera de ver más que esa información, lo único que vas a lograr es restringirte y limitarte. Entonces, traté de cuidar muchísimo la información que entraba a mi cabeza de pequeña. La salud, estoy convencida, más que física, también tiene que ver con nuestra salud interior, con nuestra capacidad de ver el mundo y la vida de manera distinta. Mantener una salud emocional ha sido para mí todo un reto. Y les voy a contar uno de los capítulos de mi libro viene a colación porque cuando tenía 15 años yo seguía, milagrosamente seguía con vida, seguía viviendo muy limitada, pero, pero desarrollándome, muy lentamente, pero desarrollándome. Digo, hoy en día mido unos 69, casi unos 70, a veces uno, a veces otro, seguramente por la edad empieza uno a reducirse de tamaño, pero llegué a medir unos 70 en muchas ocasiones. Y fui a Houston a los 15 años porque me dio una endocarditis bacteriana que me tenía completamente limitada. Y no había en México muchas soluciones. Decidieron mis padres, con los pocos recursos que había en ese momento, buscaron toda la ayuda para llevarme a Houston. Una vez más a tratar de, porque cuando tenía 11 meses me llevaron para completar el diagnóstico y ese fue el diagnóstico muy parecido al que me dieron en el hospital infantil. Y este me lo dieron en Houston, pero ahora regresamos a este hospital, al Texas Children, otra vez a tratar de ver qué hacer con esta cardiopatía. Y entonces ahí vieron, yo fíjense, yo pensé que nunca iba a tener novio, que no iba a ser atractiva para nadie, porque realmente estaba muy amoratada. Tenía, tenía las uñas tan deformes, tan mal, que de hecho aquí se las quiero enseñar. Estas eran las uñas como yo las tenía a los 15 años. Entonces, yo dije, ¿quién me va a querer? Bueno, gracias a Dios ese no fue un problema, no tuve uno, tuve varios novios. Gracias a Dios, yo no era mis uñas, yo no era mi color, alcancé mi salud emocional a entender que era mucho más que lo que se veía de mí. Y bueno, pero en aquel entonces, a los 15 años, mi novio fue a visitarme porque estaba muy enferma y fue con mi abuelita. Y se dieron cuenta los doctores que tenía un noviecito por ahí porque andábamos caminando en los pasillos, él tenía 17, yo 15, y veían que nos tomábamos de la mano. Entonces decidieron que tenían que hablar conmigo. Y obviamente para Estados Unidos, muy diferente a nuestra cultura, dijeron, bueno, esta niña tiene 15 años, tenemos que platicar con ella y este, hablarle de lo que está pasándole. Entonces me llevaron en privado, era la primera vez en mi vida que yo estaba fuera, sin el control de mis papás, sin nadie diferente, que solamente los doctores. Y yo, bueno, era una doctora conmigo. Me dijo, tenemos que hablar conmigo porque vemos que tú ya eres grande, ya puedes tomar esta información y vemos que tiene novio, que tú tienes novio. Y lo primero que me preguntaron es, oye, queremos hacerte una pregunta. ¿Iniciaste ya una vida sexual con tu novio? Inmediatamente me alarmé, obviamente nuestra cultura, y dije, no, pero ¿cómo? Todavía no me caso, todavía no estoy casada, nada más se rieron y me dijeron, ok, perfecto, perfecto. Bueno, te vamos a sugerir que no vayas a iniciar una vida sexual porque no vas a poder. Tu corazón no va a tener la fuerza para sostener esto. Obviamente también te recomendamos que por lo pronto no pienses en un matrimonio y obviamente mucho menos pienses en tener hijos. No va a poder tu corazón con esto. Entonces, imagínense la información que me bombardeaban en ese momento, cuando mis padres de alguna manera me habían dejado vivir y soñar. Yo había soñado que iba a crecer, iba un día a estudiar una carrera, tener una profesión, conocer a alguien, el amor de mi vida, casarme, tener una familia. Todos esos sueños estaban instalados en mi mente. Y de pronto esta doctora aquí me estaba viniendo a matar. Era una sentencia de muerte lo que ella me estaba dando. Bueno,
el capítulo de mi libro, en ese capítulo se llama Menti. ¿Por qué? Porque llega inmediatamente mi madre, obviamente, a preguntarme qué pasa, qué, qué te dijo la doctora, vas a poder casarte. Fue la primera pregunta que me hizo. ¿Vas a poderte casar? ¿Vas a poder tener hijos? Cuéntame, ¿qué te platicó? Y le dije, sí, mamá. Le mentí. Necesitaba hacerlo porque ya me imaginaba a mi madre en ese momento llevándome a un convento de inmediato. No, no, vámonos a un convento y a llevar a Ana Cecilia, a limitarla, a protegerla, a cuidarla. Y le dije, no, mamá, me dijo el doctor que mi corazón me iba a poner el límite y él solo me iba a marcar lo que seguía. Obviamente era para poder seguir viviendo. Yo lo que necesitaba era vivir. Entonces, yo quiero compartirles un poco los recursos que me ayudaron y sí, seguí con vida. Las relaciones jugaron un papel sumamente importante en mi vida. En mi trayecto muchas veces, sin estar consciente de ello, me di cuenta que los recursos, todos estos recursos hacían la diferencia en mí. Y sin darme cuenta, en muchas ocasiones me iba yo, cuando estaba sin mucho oxígeno, me iba a mi cama, me acostaba, me ponía a respirar. Fíjense, yo llegué a ponerle nombre a mi sangre. Yo le decía Lucy, le decía, a ver, Lucy, sin saber yo que hoy en día le llaman a esto meditación, conéctate con tu cuerpo, habla contigo mismo. Hoy en día hay mucha información de eso. Bueno, yo lo hacía sin saberlo. Y yo le decía a Lucy, estando agotadísima, morada, toda cansada, le decía, ve a los pulmones, ponte de color rojo y luego regresa al corazón y te vas a encontrar otras amigas, porque así está en el libro escrito, otras amigas que están de color azul, no importa, te vas a revolver con ellas, pero regresa otra vez a los pulmones para que pueda cambiar el color de piel y pueda yo salir a jugar. Esos eran mis pensamientos en esa edad, en esa corta edad, probablemente 10, 12 años. Y yo le decía a mi sangre lo que hiciera para que fuera a los pulmones y poco a poco mi sistema empezaba a tranquilizarse, mi piel que empezaba a cambiar de color y podía salir otra vez a tratar de jugar con mis compañeros. Fue toda una, eh, crear un nivel de conciencia distinto que lo fui aprendiendo de manera natural, de manera inconsciente, pero que me ayudó muchísimo. Y luego también manejar, yo una de las cosas que les puedo recomendar es no manejemos mentiras, más bien vamos a tratar de cubrir la verdad con amor. Y recuerdo muy bien una enfermera que se llama Lorna, cuando estaba allí en cuidados intensivos muy grave, sobre todo en mi primera cirugía de corazón abierto. Yo llegué a mi primera cirugía a los 23 años, 24 años, porque ya para esa edad les comparto que me casé, sí me casé, tuve una vida sexual, tuve mi matrimonio normal y me embaracé. No crean que fue fuera de tener los cuidados. Yo creemos que en ese momento yo estaba tratando de cuidarme, porque sí, sabía el riesgo que corría, pero por otro lado yo estaba que realmente deseaba enormemente tener una hija. Entonces yo creemos que en ese momento ovulé 2 veces porque me embaracé. Tuve una hija milagrosamente, ella nació de 8 meses y medio, perfectamente normal, pero pesando 1,5 kilos. Chiquitita, que era lo que mi cuerpo podía sostener, pero perfectamente normal. Ana Paula hoy en día tiene 36 años, es una perfecta profesionista, perfectamente saludable, sana. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder educarla, criarla. Y esto fue en 1988, nació ella. En 1989 fue cuando por primera vez fui a Houston, ya estando muy grave, y me dijeron que tenían ahora sí una cirugía para mí por primera vez. Entonces era la primera vez que estaban operando obviamente, la primera vez que operaban a un adulto como yo. Cuando llegué a la sala de cirugía, digo, perdóname, al hospital, lo primero que me preguntó el doctor es que, ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Porque obviamente vieron mi cesárea. Y le dije, mira, lo único que te puedo decir es que se lo pedí a Dios y me lo dio. Ellos sin entender, realmente nada más me veían con una cara de asombro. Obviamente estuve con un ginecólogo
de alto riesgo con un cardiólogo que todo el tiempo me estuvo cuidando, el doctor José Luis Azad Morel, que algunos de ustedes seguramente lo conocen. Fue todo el tiempo estuvieron acompañándome, pero obviamente sabiendo que mi vida corría riesgo. ¿Cómo fue mi embarazo? Fue un embarazo, y yo también les quiero compartir esto, muy cuidado, pero también muy consciente de todo lo que me decía. En muchos momentos yo todo el tiempo estuve hablando con mi bebé y le decía, aguanta, allá afuera hay mucho oxígeno, a lo mejor aquí no, no encuentras todo el oxígeno que necesitas donde estás, pero aguanta, yo no sabía si era niño o niña, pero trataba de visualizar. Entonces, esta visualización que desde muy pequeña le he tenido toda mi vida, me ha ayudado a crear. Yo creo que realmente es creer, es crear. Y cuando me preguntan los médicos, ¿qué hiciste diferente? Bueno, creo que gran parte de lo que hice fue esto. Nunca abandoné el tener sueños, el crear y el creer que podía tener una vida diferente. Y miren, si hubiera muerto en el camino, en mi mente yo lo había disfrutado enormemente, porque gracias a que mis padres nunca me cortaron las alas, pude todo el tiempo crearme y creer que podía tener una oportunidad de vida y un futuro diferente. Entonces, no manejar mentiras y cubrir la verdad con amor. Otra de las cosas que siempre me ha ayudado es ser agradecida con la vida. Y traté de concentrarme en todo lo que sí tenía. Pero yo les iba a comentar que en esta visita, recuerdo, estaba muy grave y me acuerdo de una enfermera. La enfermera se llama Lorna. Ella venía a hacer su labor, a hacer su función de bañarme, de cuidarme, pero yo me daba cuenta, yo duré, esa primera cirugía, duré 2 meses en el hospital, en cuidados intensivos, al borde de la muerte, muy grave. Y recuerdo que ella llegaba a cuidarme, a bañarme, a hacer su trabajo conmigo, pero no me veía, no me hablaba por mi nombre, ella nada más llegaba, me bañaba, me cuidaba y me decía, te voy a voltear, te voy a... Pero yo lo que quería era que ella volteara a verme a los ojos. Fíjense la importancia del contacto visual y de sentirte que en medio de la casi muerte sigues siendo una persona. Yo necesitaba que Lorna me viera. Y entonces me acuerdo que yo trataba de bromear con ella. Cuando me iba a voltear, yo me cogía del barandal y yo sola le decía, una, dos, tres, y ella me empujaba. Y me decía, no te preocupes, yo sé hacer mi trabajo, no necesitas contar. Pero yo lo que quería era conectar, no contar, no otra cosa. Entonces estaba muy triste ese día, me acuerdo, tratando de sentirme viva, de sentirme humana, de sentirme que tenía una conexión con el mundo de allá afuera. Y me acuerdo que ese día dije, algo tengo que hacer, algo tengo que inventar para poderme conectar con esta enfermera que no me ve a los ojos y no me habla. Y yo lo que quería era esa conexión. Entonces junté las manos y me puse a rezar. Y yo sabía que ella todo el tiempo me estaba viendo por la ventanita de cuidados intensivos. Porque así como ustedes me pudieron, estaba conectada por todos lados, tenía cables, conexiones, drenajes, de los pulmones, de sondas por todas partes. Era la mujer biónica, pero estaba muy consciente y veía que ella me veía todo el tiempo por la ventana. Y entonces me puse a rezar sin decirlo en voz alta, pero empecé a mover los labios. Moviendo mis labios, ella me vio. Inmediatamente dijo, bueno, algo pasa. Voltea, me ve y me dice, Ana, ¿estás bien? Y dije, lo logré. Me volteó a ver y me toca mi cabeza cuando le dije, no, estoy bien, estaba rezando. Y estaba rezando, dando gracias por ti, por los doctores, por todo lo que hacen por mí. En ese momento me tocó y me dice, gracias. Bueno, dije yo, en mi corazón dije, lo logré. Pero realmente yo estaba siendo muy honesta. Estaba siendo sumamente agradecida porque tenía la manera de estar en un hospital. Tenía la manera de que me cuidaran, de que me atendieran. ¿Cuántos niños con situaciones como las mías no tenían esos recursos, no tenían ese alcance? Y yo estaba siendo completamente honesta con ella. Pero lo que quiero compartirles es la importancia de la conexión, de conectar con el paciente, de llamarlo por su nombre. Él está ahí, por más grave que parezca que está. Y también les quiero decir una cosa. Yo estoy convencida
Y estos son mis padres, se los presento, son mis padres yendo en esta fue la segunda cirugía de corazón abierto, me hicieron la cirugía Fontán. Yo estoy convencida que si estamos con vida, aunque estés en circunstancias muy, muy, muy difíciles, es porque nuestra vida tiene un propósito. Y el propósito a veces estar, no, a veces ni siquiera es para nosotros. Y este ha sido mi lema toda la vida. Miren, esta imagen que también me la hizo inteligencia artificial, en donde se ponen a ver, es una niña, yo jugué softball, digo, con muchas limitaciones, jugué fútbol, softball, tuve muchas amistades, corrí, hice todo lo que pudieran ustedes imaginar que un niño puede visualizar. Estudié una carrera, me gradué, soy abogada, soy licenciada en Derecho, hice una maestría en Educación con acentuación en Consejería y aprendí esto. Aprendí que aquel que no disfruta la vida en la condición que le haya tocado vivir, termina muriendo mucho antes de su sepelio. También me di cuenta de que tenía que creer para poder ver. Entonces, aquí la fe para mí ha jugado un papel sumamente importante. Y llámenle la fe que ustedes quieran, olvídense de, yo no me quiero poner en un tema religioso, pero sí creer que no todo está escrito, no todo está escrito en piedra. A veces el diagnóstico, el pronóstico es este, pero como me lo dijo mi padre, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? ¿Qué pasa si hay otra oportunidad? ¿Qué pasa si cambiamos nuestra forma de ver las cosas? Y en vez de ver todo como una tragedia, lo empezamos a ver como una oportunidad. ¿Qué pasa si empezamos a ver, a lo mejor de esto tengo que aprender? A lo mejor de esto los doctores tienen que aprender. Y si algo le he pedido a Dios y a la vida, es que me ponga donde hay para que si hay algo que aprender de mi experiencia, que lo aprendan los doctores, que me ayude a regresar un poco de de lo mucho que la vida me ha dado a mí. Creo completamente que la vida es como un boomerang, que todo lo que lanzamos a ella va a regresar a nosotros. Y lo que he lanzado en mi vida, lo que he intentado es dar apoyo, esperanza. Y como les decía ahorita, si estoy viva es porque mi vida tiene un propósito. Y yo lo que he tratado es de lanzar a esta vida este boomerang de, de esperanza, de oportunidad, de creer, de crear, de que podemos ser el cambio en la vida de una persona. A veces, ¿saben cómo? A veces con una sonrisa. Cuando los doctores llegaban a verme y llegaban con una sonrisa, para mí eso es esperanza. Estaba gravísima, gravísima. O sea, a mi esposo le dijeron, no creo que va a vivir mucho tiempo, o sea, preparen todos los papeles. A mis padres les dijeron, no va a poder sobrevivir. Tuve estafilococo dorado, estaba completamente mi sistema invadido. Tuvieron que operarme en una segunda ocasión para tratar de drenar todo el líquido de estafilococo, digo, todo ese líquido que estaba infectado de estafilococo dorado. Pero también otra cosa me he dado cuenta y he aprendido, que detrás de cada tragedia, en mi vida al menos, me he dado cuenta que a lo mejor sin eso no hubiéramos podido avanzar al siguiente paso. Si no se hubiera llenado todo mi sistema en ese entonces de líquido, porque yo ya estaba en cuarto en aquel entonces, cuando empecé a tener una cantidad de líquido donde mi corazón empezó a dejar de latir con normalidad, yo no podía respirar. Se dan cuenta que estaba completamente invadida de este líquido alrededor del corazón y los pulmones. Me tienen que regresar a cuidados intensivos, tratan de drenar el líquido por medio de una jeringa por el esternón, pinchan el corazón y urgencia, cirugía otra vez. Ahí voy de regreso a cirugía. En ese momento, gracias a esa situación, es que pudieron darse cuenta de la emergencia que había y tener que tratarme de urgencia. Y les quiero compartir que no hay un solo momento en mi vida en que yo no haya visto cada tragedia como una oportunidad para aprender, para mejorar, para crecer. Entonces, yo lo que he aprendido es que he aprendido a abrazar las situaciones con amor y no precisamente para complacer a otros, sino que he aprendido a abrazar la problemática. De manera que a lo mejor de esto tengo algo que aprender o alguien más va a tener algo que aprender. Es como lo dicen los budistas, o sea, cada tragedia o es una oportunidad o está en ti, las dos opciones que hablábamos al principio, o es una autolamentación, fíjate, pobrecita de mí, todo lo que me está pasando,
o a lo mejor es una oportunidad para lo que viene. Y bueno, a veces yo estoy convencida que si estoy viva es porque mi vida tiene un propósito y a veces es precisamente ayudar. Y en este ayudar es que les quiero compartir lo que ha pasado hoy en día. Soy parte de Rotary, de Rotarios, del Club Santa Catarina. Hemos ayudado, hemos hecho varias subvenciones con las cuales hemos ayudado a cientos de niños hoy en día a través de Cardiochavitos, a través de diferentes organizaciones. Hemos ayudado a muchos niños que no tienen los recursos a recibir cirugías de corazón abierto, a recibir ablaciones, a recibir diferentes procedimientos con los que gracias a eso hoy en día pueden estar vivos. También soy parte, bueno, escribí mi libro, como pueden ver, tuve presentación en Guadalajara, ha trascendido, he dado muchas conferencias, esto ha sido un regalo para mí, una oportunidad de hablar de la esperanza, de la razón, de seguir con vida y de que mi vida siga teniendo un propósito. Hoy en día vivo en la ciudad de Austin y soy parte de Empower My Congenital Heart, soy parte del comité de consejo, de la mesa directiva, de la mesa de consejo de esta organización de empoderar a mi corazón con un problema congénito y soy parte de le llaman la mesa redonda de Empower My Heart. Entonces, he dado conferencias en muchos lugares. Creo que parte del propósito de mi vida ha sido precisamente este. Y yo, si no lo ha hecho alguien más, yo quiero decirles a todos ustedes que me están escuchando, ya sean doctores, ya sean enfermeras, todo el personal médico, todos aquellos que de alguna manera prestan ayuda, yo quiero darles las gracias, porque gracias a personas como ustedes existimos personas como yo. Gracias a que alguien decidió hacer un cambio en la vida de un ser humano, de que a lo mejor las cosas, como bien lo dijo mi padre, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? ¿Qué pasa si la vida nos lleva por otro rumbo? Hoy en día lo digo con muchísimo orgullo, tengo 60 años y puedo decirles que mi vida ha tenido un gran propósito. Y esta es una fotografía de cuando cumplí 50 años. Nunca pensé, nunca pensé que iba a llegar a este día, y menos mis padres. Fue cuando escribí mi libro, justamente a esa edad. Y entendí, y esto es algo, es mi fe, es mi creencia, creo totalmente y confío que algún día, en el abrazo eterno, recibiré un corazón completamente nuevo, que sí va a vivir para siempre, no como el título de mi libro, ¿qué hago cuando sé que no voy a vivir para siempre? Bueno, algún día a lo mejor Dios me va a conceder este corazón completamente nuevo. Pero fíjense, quiero dejarles esta frase. Hay una frase que para mí es sumamente importante. El día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva. ¿Cómo hacemos esto? Justo haciendo lo que ustedes están haciendo, lo que yo estoy haciendo, dándole un sentido a mi vida. Que no me muera yo sin decir, pude haber hecho algo diferente, pude haber hecho algo mejor. Hoy en día quiero decirles que no le tengo miedo a morir en lo absoluto, por muchas experiencias que a lo mejor después podré contarles. He tenido muchas experiencias que me han llevado a esta claridad y a esta paz interior, pero sí quiero que yo sé que algún día la muerte me tendrá que encontrar, pero quiero que me encuentre viva, haciendo justamente lo que estoy haciendo ahora y teniendo la oportunidad que ahorita ustedes me dan de alcanzarlos. Y bueno, esto quiero compartirles por último, gracias por la oportunidad. Si me quisieran contactar o quisieran buscarme, es parte de lo que hoy en día quiero hacer, es justamente compartir este mensaje de esperanza, de fe, de creer que sí, la medicina es sumamente importante, pero si va de la mano con este cambio de conciencia, con esta salud emocional, con el creer que la esperanza y el creer, es más, el creer que los doctores son un recurso y un camino para darle una oportunidad a mi vida, si nosotros confiamos y creemos en eso, podemos hacer nuestra vida una misión y una forma de ver la vida completamente diferente. Así que bueno, yo con esto quiero agradecerles enormemente por la oportunidad. Gracias por darme este espacio
Y gracias una vez más a todos aquellos doctores que gracias a muchos de ustedes existimos personas como yo. Un abrazo con mucho cariño y saludos a todos. Sigan disfrutando de este congreso. Hasta luego.